Hola querida audiencia que nos oye siempre aquí en nuestro programa Mujeres de Influencia. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola querida Stephanie, muy bien y muy contenta de poder estar en esta nueva entrega de nuestro podcast Mujeres de Influencia. Yo también estoy muy feliz y quisiera Raquel que tú me cuentes de nuestra invitada. Bueno, hoy tenemos una invitada que es exquisita. Ay, 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 Tenemos ay. una invitada de honor y su nombre es María Contreras y ella sirve al Señor desde que tenía 14 años. Desde ese entonces Dios llegó a su vida, se reveló y a partir de ahí pues ha iniciado una trayectoria en sus caminos, pasando a ser líder de jóvenes en su momento, posteriormente también dirigiendo un equipo de dramas a través del cual fueron a predicar la palabra del Señor en diversas zonas del país. Actualmente forma parte o es líder del Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento. Está casada hace ya 22 años con su amado esposo, William Pujols, y tienen un niño, un bebé que se llama Cadmiel. Digo bebé, pero ya vamos en estos tiempos, ya es un adolescente. Sí. No vaya a hacer cosas. Tenemos una excelente trayectoria en los caminos del Señor y partiendo de ahí, quisiéramos que nos comentes un poquito, María, cómo es que tanto desde la parte materna como paterna, ¿cuáles fueron esos valores que el Señor permitió que fueran inculcados desde tu niñez a raíz, ¿verdad?, de la casa? ¿Y cómo puedes tú o lo has podido transmitir a la generación venidera? Amén. Primeramente, muchísimas gracias. Es un programa que siempre escucho porque todos los testimonios que me han precedido han sido de gran bendición para mi vida y es como nosotros sentimos que no estamos solos y cómo Dios obra maravillosamente en cada una de las mujeres, ¿verdad?, que con un llamado y un propósito de Dios le han dicho que sí. Atendiendo a tu pregunta, básicamente yo vengo de una familia, digamos, disfuncional. En ese momento yo tengo 5 hermanos de padre y madre y tengo otros 7 hermanos que son de padre. Me crié básicamente solo con mi madre y la cual le agradezco tanto. Creo que mi carácter, mi sentido de humor viene propiamente de mi madre, aunque fue una mujer muy trabajadora y muy luchadora, nos enseñó a echar para adelante siempre, como todas las madres que quizás vienen de los años 1945, su crianza fue básicamente tomar la batuta de sus hogares e infundirle a sus hijos que lo que ella no pudo lograr, que nosotros lo lográramos haciendo muchísimos sacrificios. Fue así como creo que se formó mi carácter, porque desde los 9 años tuve que jugar un rol que quizás como niña no me competía, pero mi madre se encargó de formarme a esa pequeña edad con responsabilidades, con la cual hoy yo me siento sumamente orgullosa, de verdad que sí. Wow. Y una pregunta, y ya que vamos entrando en confianza, ¿cómo has modelado eso para tu hijo, para Cadmiel? ¿Qué buscas rescatar dentro de esos principios que te inculcaron? Mira, yo creo que yo hago un paralelo básicamente de las generaciones para poder infundirle a mi hijo, juntamente con mi esposo, esas enseñanzas que nosotros vivimos y que analizando quizás la sociedad de hoy, vemos cuántos valores se han perdido, quizás cuánta soltura se le puede estar dando a nuestras generaciones futuras, representadas en nuestros hijos, que muchas veces no le damos ese valor que en sí tiene, como son el valor de la honestidad, el valor de la entrega, el valor de decir presente, el valor de dedicarle tiempo a la familia, el valor del respeto, no importando a la edad a quien se dirija, que siempre debe haber un usted en las demás personas, que debe aprender a escuchar antes de responder, de que decir la verdad sin importar las consecuencias no es solamente algo del momento, sino que Dios en todo lugar
te está mirando y que de tu verdad va a depender el valor de tu palabra. Entonces, esas son cosas que le hemos infundado a Cadmiel, de que no mires la consecuencia, mira que Dios sabe que tú tienes la necesidad de decir la verdad, aun cuando no te convenga. Wow, bueno, Tremendo y este profundo. podcast va a estar poderoso. Tremendo, María. Todo el que ha compartido con Cadmiel sabe que Cadmiel es un niño ya adolescente, súper cariñoso y tal vez en su momento me tocó darle clases sumamente, puestecito, se pudiera decir, y eso viene pues de los valores que tú acabas pues de mencionar. María, y entrando ya en más detalles, ¿cómo tú recibes al Señor? ¿Cómo llega Cristo a tu vida y qué rol juega en ti desde que lo conociste hasta este momento? Bueno, yo en verdad puedo decir con esa certeza vivida de que yo fui vista por el Señor desde el embrión. Desde el embrión de mi madre, yo fui vista por el Señor y siempre he sentido que Dios tuvo una misericordia especial conmigo. Mi madre, antes de tenerme, tenía 3 varones. Como pueden imaginarse, yo fui muy deseada como femenina, ¿verdad? Y mi madre me cuenta que apenas con 6 meses yo me vi entre la vida y la muerte y los médicos me habían desahuciado. Y fue ahí que mi madre comenzó a clamarle al Señor para que me permitiera vivir. Pero yo tengo memorias muy frescas de cuando tenía unos 5 o 6 años que yo podía hablar con Dios. Yo sentía que miraba las nubes y yo podía hablar con Dios. Y a eso de los 7 años, al lugar donde yo vivía, llegaron unos misioneros que todos los sábados daban escuela dominical. Y esto quiero mencionarlo porque muchas veces nosotros creemos que trabajar con niños o damos por sentado muchas cosas o minimizamos cosas que hacemos para Dios que no le vemos quizás el resultado en el momento. Y yo recuerdo que con tan solo 7 años y esos pastores iban al lugar donde yo vivía y nos ponían a colorear a Jesús, la imagen de Jesús. Y a mí se me quedaba el olor de esas crayolas. Y en la noche yo comenzaba a soñar hablando con ese personaje que yo había pintado. Tremendo. Wow. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo que todavía esa profesora que nos daba clases se llamaba Mercedes. Y era tanta la pasión con la que ella nos ministraba al Señor que yo comencé a leer la Biblia. Y me involucré, ¿verdad?, en lo que era la iglesia tradicional. Aún mi madre profesaba la religión, pero no iban a ninguna iglesia. Pero yo comencé a sentir el deseo de congregarme. Y iba a la iglesia, hice todos, ¿verdad?, los procedimientos normales en esa iglesia. Pero yo sentía un vacío terrible y yo sentía que yo hablaba con Dios. Y cada vez que yo hablaba con Dios, empezaba a llorar y empezaba a llorar. Y recuerdo que ya a eso de los 13 años el Señor comenzó a tratar conmigo a través de sueños. Wow. Y yo sentía el llamado. Y cuando yo me levantaba llorando. Pero fue precisamente cumpliendo los 14 años que yo tuve una revelación con el Señor. Y yo había salido a predicar con una amiga mía que era evangélica y yo no lo era. Pero yo iba con ella a visitar los hospitales con 14 años. Y comenzaba ella a ministrarme la palabra. Ahí en esa revelación el Señor me mostraba cómo el mundo se acababa y cómo Él me llamaba. Y Aleluya. yo decía en esa revelación que el Señor me abría una iglesia de par en par y me alaba. Wow. Y yo reconocí que esa era la iglesia donde me llevaba la misionera cuando yo tenía 7 Wow. años. Aleluya. Cuando yo estaba en esa revelación, yo vi que el Señor, así mismo vestido de blanco, me llamaba con una voz de urgencia, de Wow. entra inmediatamente si quieres ser salva. Y yo Aleluya. recuerdo que entré en la revelación y yo entré danzando, pero yo escuché detrás de mí las personas que decían, qué bienaventurada
y qué dichosa es ella que fue llamada antes del fin del mundo. Wow. Y ahí empecé a ver Oh, gloria. cómo se prendía el llama, todo el país y todas las montañas. Eso fue algo terrible. Al otro día, cuando yo me desperté, fue de donde una señora cristiana que había y ella me dijo que fuera a la iglesia con ella. Y cuando fui, Refrescante. yo no esperé ni siquiera que hicieran el llamado. Algo me levantó con una fuerza que yo pude reconocer que solamente era el Espíritu de Dios. Y yo pasé, y desde ese día he permanecido en el Señor. Wow, pero qué forma de ser llamada por el Padre. Y a todos los que nos escuchan, y si hay alguien que tal vez todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, esto es muestra de que Dios habla y de que el Evangelio es real. Gloria a Dios. Así es, así es. Y qué tremendo y poderoso testimonio que aún en medio de esta cabina, los que nos escuchan, si pudieran sentir Así es. ese respaldo del Espíritu Santo en medio de él, qué bonito y qué hermoso. Y así yo sé que Dios lo permite para que, como decía Stephanie, otras personas puedan entender que todavía Dios se revela a las vidas Así de las es. personas. Amén. Y déjame decirte que en ese tiempo, quizás para muchas personas, esta es la plena adolescencia. Digamos, nosotros las mujeres que estamos ya, como dicen, en la flor de la primavera a la edad de los 14 años y que quizás tus objetivos sean otros. Sin embargo, en ese momento yo iba a una iglesia evangélica, la cual no tenía apertura de nada a lo que quizás hoy día nosotros tenemos. Sin embargo, yo tenía tanta necesidad de Dios porque en medio de mi circunstancia me llegó una adolescencia muy sola, por la ausencia de mi padre, por la ausencia de mi madre que tenía que trabajar y también por cierto rechazo que sentía en el ambiente escolar donde yo me estaba desarrollando. Entonces, eso me hizo que quizás muchas personas me ven hoy día y dicen, eso no es verdad. Es verdad. Yo me crié tan sola y me crié, digamos, tan, como le dicen, con tanta timidez, que yo temía como hablar con las personas de frente. Yo siempre tenía que tener la cabeza cabizbaja. De hecho, yo llegué a mi iglesia y no fue hasta los 17 años que yo pude comenzar a estar en actividades, porque yo era de las que me escondía en los bancos para orar y detrás de las columnas para que no me vieran. Así que solamente Dios, que sabe lo que ha depositado en cada uno de nosotros, sabe cuándo sacar eso a la luz para su gloria. Wow. Amén. Y me llama mucho la atención, antes de pasarte, Raquel, como tú dices, el que te conoce hoy y tal vez escucha esa historia, porque cabe mencionar que María es una persona súper alegre. Bueno, ya Raquel lo menciona en su reseña, ha trabajado teatro por mucho tiempo, es decir, que lo que Dios hace en la vida de las personas es grande. Y me ministra mucho escucharlo, porque de verdad no me lo hubiese imaginado nunca. Así es un gran contraste. Y hablando de contraste, vamos ahora a ver un poquito, si nos puedes comentar respecto de la parte profesional. Yo sé que vamos a escuchar en detalle de esas carreras que el Señor te ha permitido alcanzar por su gracia. Y yo quería saber, o que nos comentaras un poco, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas tú a esa parte del mundo académico? ¿Cómo sientes esa necesidad de seguir escalando en ese ámbito? Mira, cuando yo te decía en la reseña de que solamente ha sido Dios y solo por Dios, quizá puede sonar a puro cliché cristiano. Pero cuando tú vienes de una familia donde nadie ha estudiado y donde tú ves que tu entorno es adverso a quizás lo que tú quieres lograr, tú sientes que nada contracorriente. Es así. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, ni siquiera sabía lo que iba a estudiar. Yo me formé en un politécnico con habilidades técnicas, pero no quería ejercer nada de eso. Entonces, a través de una amiga que ya había iniciado el teatro juntamente conmigo en la iglesia, ella decide estudiar publicidad y yo le digo, pues yo me voy a ir contigo.
todo lo que yo tengo lo he puesto en la mano de Dios y yo no entendía por qué estaba usando la carrera en ese momento. Decidí esa carrera. Pues esa carrera me sirvió mucho para yo hacer lo que en ese momento eran los paneles que se usaban para la escenografía del drama, para las fotografías que se necesitaban, para poder escribir los guiones que yo utilizaba. Sin embargo, me gradué y no fue una carrera que yo ejercí a nivel profesional, porque en ese momento, cuando termino, de una manera, yo diría que muy milagrosa, y quiero hacer un paréntesis aquí el por qué. Mira, nosotros no podemos subestimar, y esto yo quiero decírselo a todo el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, somos cristianos, pero ignoramos el poder de lo que Dios puede hacer sobre la palabra dada a alguien. Yo recuerdo que cuando yo estaba sirviendo al Señor como líder nacional de la juventud. Yo era, en ese momento era vicepresidenta. Ya había pasado por trabajar en la sociedad juvenil local y en la iglesia que yo pertenecía era un concilio de 35 iglesias. Wow. Y yo recuerdo que el Señor en un retiro de jóvenes me dio una palabra de que Él iba a abrir puerta para yo viajar. En ese momento alguien me llamó y me dijo, ¿tú crees que Dios en verdad te va a sacar de aquí, de este país? ¿Quién dijo que Dios te iba a sacar? Él estaba viendo, digamos, mi antecedente de mi familia, que no era una familia pudiente, ¿verdad? Y que para estudiar yo había hecho de todo para poder pagar mi universidad. Y eso a mí me quedó en el alma, como que fue, wow, de verdad. Pero Dios es tan maravilloso que así como David nos esperaba que a él lo iban a ir a buscar, donde él estaba en el campo con las ovejas para ungirlo como rey. Yo siento que el Señor así mismo hizo conmigo. Yo siento que así mismo hizo Dios conmigo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ninguna posibilidad de haber ido a estudiar fuera. Y yo recuerdo que en ese momento llegó un joven a mi casa y me dijo que aplicara por una beca estudiantil, que era para ir a estudiar a Estados Unidos. En esa beca estudiantil te daban 3 formularios para tú llenar. Cada vez que tú pasabas uno, te daban el otro. Y yo recuerdo que en ese momento yo pasé mis 3 formularios y todo fue excelente. Y mi fe era tan fuerte de creer en lo que Dios me había dicho para yo quitarme esa marca de lo que la persona había hecho burla, que yo compré una maleta y comencé a comprar cosas porque yo me voy. Pero adivina qué, no era el tiempo de Dios. No me dieron la beca. Y en ese momento fue cuando yo comencé a decir, pero ¿por qué, Señor? Sentí como una etapa de cuestionar a Dios, porque todo lo que mis ojos veían se veía positivo para hacerlo. Pero el Señor trató conmigo y recuerdo que llegó un profeta a la iglesia a una actividad de jóvenes que teníamos y él me llamó por mi nombre. Y me dijo, María, dice el Señor que pidas lo que tú quieres. Y yo dentro de mi corazón, yo solamente, tú sabes que lo que quiero es aceptar tu voluntad y no pensar que mi bendición está en otro país si tú no estás. Eso lo pedí en mi interior. Y tan pronto yo dije esa palabra, el profeta que me estaba ministrando, dice el Señor que Él fue que cerró las puertas para ir hacia el norte, pero Él la abrirá en su justo tiempo. Tremendo. De ahí yo salí tan empoderada que yo lo único que hacía era dedicarme a trabajar para la obra de Dios. Comencé a escribir guiones, comencé a trabajar llevando el ministerio de teatro a varias ciudades, me comprometí más con la obra de Dios, trabajé con los adolescentes y todo mi poco tiempo que yo tenía era para Dios. Yo salía de la universidad, me despachaban temprano y me iba a amanecer en la iglesia. Y fue una entrega total. Señores, cuando yo no lo esperaba, yo recuerdo que había amanecido en una vigilia y decidí quedarme un sábado en la iglesia y había una anciana que era misionera y me dice, María,
el Señor me dice que te ayude para conseguir una beca. Wow. Wow. Es el Dios que servimos. Tremendo. Me dice, ve esta noche a mi casa, que yo te voy a poner a hablar con alguien. Cuando yo llegué a la casa de ella, yo titubeé primero porque yo temía que lo que yo estaba conquistando espiritualmente, yo lo iba a perder si me desesperaba. Wow. Y yo temía de si dar el paso o no. Y fui por obediencia porque era una anciana de la iglesia. Tan pronto ella llama a esa persona y me la pone en el teléfono, yo identifiqué la voz. Era la misma persona de la beca donde yo había participado y me habían rechazado. Gloria a Dios. Wow. Esa persona era la nuera de esa anciana. Wow. Señores, Tremendo. esta cabina está prendida en la presencia de Dios. Así es. Pero déjame decirle qué pasó. Después que yo participé, ¿se recuerdan que le había dicho que yo había participado 3 veces en los formularios y todo lo había pasado? Cuando me tocó en esta ocasión, en el primero yo me quemé. Wow. No pasé ninguno. Entonces yo dije, Señor, gracias. Porque a diferencia de la otra vez, ahora te doy tanto agradecimiento y no contento contigo, porque yo estoy en un propósito, estoy viviendo mi mejor temporada espiritual y en eso es que quiero enfocarme. Yo lo vi como un resbalón que el enemigo me quería desviar, pero Dios estaba obrando porque ya Dios había dado una palabra, pero también Dios había visto el corazón que yo no les refuté. Wow. Pasaron 3 meses y en esos 3 meses yo no le dije nada a esa anciana de la iglesia y un día ella me pregunta, y me dice, ¿cómo vas? Digo yo, no, todo bien, trabajando para el Señor. Y me dice, ¿y la beca? Digo, no, yo no pasé ni el primer formulario. Wow. Entonces ella me dice, ay, qué verdad, qué raro. No me dijo más nada. Yo recuerdo que a los 2 días yo recibí una llamada. Eso fue como en mayo. Y ya la beca, los estudiantes tenían que irse en junio. Es decir, ya todo el mundo había pasado su documento. Recibí esa llamada. Y cuando la señora me llamó, me dijo, mira, tengo una beca para ti, ven a mi oficina. Y yo le dije, yo no quiero perder mi tiempo. Wow. Y ella me dijo, no, ahora no fue como la otra vez. Ahora, yo no sé cómo, pero Dios está obrando a tu favor porque hubo alguien que fue anulado su beca y te dieron el cupo. Aleluya. Wow, Yo sé, wow. alguien que esté escuchando este programa, yo sé que ese testimonio es para edificación de alguien, Así porque ha es. sido muy, muy específico. Así es, necesitas saberlo. Ahí, cuando yo recibí la información de la universidad donde yo iba, a mí se me iba a mandar a Missouri. Y de repente, en 21 días se cambió la ciudad para donde yo iba a ir y me mandaron para la Florida. Cuando yo recibí los estudiantes que estaban allá en la Florida, ahí yo vi un joven en una foto que mandó que era un dominicano. Ese joven yo lo había atendido en el trabajo que yo estaba una vez haciendo una carta para él y yo lo reconocí. Ese joven es mi esposo hoy. Wow. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Allá, cuando yo llegué, entonces me encontré con mi esposo. Conocí otra vez a mi esposo y entendí por qué el tiempo de Dios es perfecto. Si yo me hubiese ido 2 años atrás, cuando yo quería, yo me hubiera perdido la bendición de conocer al esposo que Dios me estaba preparando. Bueno, Tremendo. Raquel, bueno, Raquel, Yo no sé qué es lo que gloria voy- a Dios. qué es lo que voy a Dime cómo decir. vamos de tiempo porque esto está poderosísimo. Así Gloria que a Dios. El Señor hace como Él quiere, pero siempre, a pesar del dolor, será siempre para bendecirnos. Amén. Y brevemente antes de pasar a la otra pregunta, María, porque tanto en tu reseña, en lo que tú has dicho, como tú, y veo que era una joven comprometida con tus estudios, pero muy comprometida con el Señor, ¿cómo tú hiciste para mantener tu norte? Es decir, para no desequilibrarte ni por una cosa ni por la otra, porque a veces es muy importante saber cómo podemos conseguir ese equilibrio. Mira, déjame decirte que muchas veces yo me hago esa misma pregunta. Y a veces yo digo, ¿será que al tiempo de verdad le han acortado?
Porque en aquellos tiempos donde uno no tenía tantas facilidades como las que tiene hoy, yo te puedo decir que solamente Dios, cuando te dirige, Dios toma hasta control de tu tiempo. Yo me gradué en mis 3 carreras, me gradué en todas con honores, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Tengo las 3 carreras, las que estudié allá en Estados Unidos, sin saber el idioma, el Señor nos preparó allá y también nos pudimos graduar con honores. Vine aquí a República Dominicana, luego hice una especialidad en administración. Y el Señor, de verdad te puedo decir que el Señor, cuando tú le das a Él, Dios se encarga de darte a ti. Y yo creo que hay un misterio en eso, de que cuando tú le das al Señor, el Señor te acorta los tiempos en las cosas. Así es. El Señor permite Amén. que tú entiendas las cosas con más facilidad. Es decir, que si yo tenía que dedicarle 3 horas, el Señor permitía que lo que yo tomara en mis manos me lo aprendiera en media hora. Wow, tremendo. Eso es Y eso es así. Y eso es parte de los principios del reino. Esto tiene que ver mucho con la ley que nosotros conocemos de manera coloquial, como la siembra y la cosecha. Y es como dice la palabra del Señor. O sea, pruébame en esto. Pruébame a ver si no vas a ver la palabra, si no vas a ver la mano de Dios manifiesta en eso. Amén. Yo lo creo. Y qué pena. Dios mío, esto es todo tan bueno, pero de verdad, con cuánta pena y con cuánta tristeza nos toca ya ir cerrando con lo que sería nuestras últimas preguntas, ¿verdad? Y que ha sido un tiempo tan provechoso, en el cual yo personalmente, Stephanie, me he sentido tan edificada de parte del Señor, de ver esos milagros obrar. Y aprovecho para preguntarte brevemente, si nos pudiera comentar, ¿con qué personaje de la Biblia tú te identificas? Mira, el personaje de la Biblia con el que yo más me identifico yo digo que es Esther. Pero sin embargo, hay un verso en la Biblia con el que yo siempre me he fortalecido y con el que conocí al Señor en la experiencia más dura de mi vida, que se encuentra en Proverbios 13:12, que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y te digo que es con el que más me identifico porque aunque Esther pasó muchos procesos para llegar a ser reina, ¿verdad? Y puso en riesgo su propia vida y la del pueblo, yo te puedo decir que en muchas batallas personales yo sentía como que mi propia vida era puesta en riesgo, pero era por el llamado que yo sabía que Dios había tenido para conmigo. Y una de las experiencias más fuertes precisamente contra ese llamado es cuando tú decides serle fiel a Dios contra todo pronóstico. Yo tuve, no sé si ustedes saben, la situación de que nosotros, mi esposo y yo tuvimos 8 años de espera para tener a Cadmiel y fue contra todo pronóstico. Wow. Y en medio de ese tiempo, ese era el único verso que el Señor me repetía: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Wow, tremendo. Y así, Gloria a así, Dios. con esa promesa, nosotros pudimos ver al Señor obrando en nuestras vidas para darnos a nuestro hijo. María, tú eres una mujer llena de testimonio que el tiempo no alcanza, porque Así quisiéramos preguntarte tantas cosas. Así es. Pero tendríamos que pasar ahora a una pregunta muy importante para nosotras, y es: ¿qué tú nos aconsejarías para que seamos mujeres de influencia? Hemos visto la mujer influyente que eres en el reino, en todo lo que haces, pero ¿cómo podemos ser mujeres de influencia para alcanzar a otros, para servir al Señor? ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, te lo voy a responder con un verso bíblico. La palabra de Dios dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Wow. Ese verso nos dice que si nosotros queremos ser mujeres de influencia, tenemos que ser sabias, saber cómo cuidamos nuestras acciones. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a influenciar si nuestro testimonio no es luz para los que están a nuestro alrededor?
cuál será el impacto que vamos a dejar. Entonces, a veces queremos sabiduría. ¿Para qué? Para influenciar. Entonces, esa sabiduría tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cuidar nuestro testimonio, a que todo lo que hagamos refleje su luz. Amén. Y en lo que decimos, otros, aunque ni siquiera mencionemos el nombre de Jesús, puedan reconocer que en nosotros hay algo diferente. Y esa diferencia es lo que nos va a dar paso para poder comentarle acerca de Jesús, porque ya primero vieron el testimonio de nosotros y de nuestras vivencias alrededor de ellos. Amén. Gloria a Dios. Esto ha estado, Tremendo. Esto es demasiado. Gracias al Gracias a Señor. Dios. Así ¿No será, es. Raquel, hasta la próxima? Así es, muy agradecida de que estés con nosotros, María. Ha sido un tremendo tiempo y yo sé que será de gran bendición para cada oyente, así como lo ha sido para nosotras en este momento. Gracias a ustedes. También las admiro y las bendigo por su entrega, por su dedicación y por siempre ser mujeres dispuestas para lo que el Señor les ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta la próxima entrega.